Hola, buenas tardes. Nos encontramos con el sociólogo Oscar Javier Verapaz. Un gusto, muchas gracias por su tiempo y su conocimiento más que nada. La primera pregunta sería ¿cómo impactan los medios de comunicación en la forma en que la sociedad percibe a los migrantes y en la formación de prejuicios? Los medios de comunicación en México son muy importantes, es el primer medio por el cual la gente se entera de las noticias que acontecen en el país. En específico lo que es la comunicación o las noticias televisivas. Recordemos que México tiene un 40-50% de personas que están en pobreza, entonces el único medio que tienen para poder acceder a la información, en este caso a las noticias, es por medio de la televisión abierta, algo que pueden tener a la mano. Claro que no van a poder pagar algunos servicios para inclusive poder informarse un poco mejor, pero bueno, es lo único que tienen a la mano. Entonces, los medios de comunicación son importantes a nivel nacional y tal es la importancia que los mismos medios de comunicación pueden encargarse tanto de demeritar como de enaltecer ciertas situaciones. En este caso con los migrantes en general es un caso muy particular porque la migración es muy importante para México en el sentido de que nosotros somos un país diferente a todo el mundo porque aquí es, por decirlo así, el último filtro para llegar al famoso sueño americano. Entonces, no solamente llegan migrantes centroamericanos, latinoamericanos, europeos, de todo el mundo. Entonces, tenemos una migración muy difícil y los medios de comunicación no ayudan del todo a demostrar qué son los migrantes. Tan solo con las puras expresiones que tienen de las caravanas de migrantes, ahí vienen los migrantes, personas que a lo mejor están laborando, esos son migrantes, vean la situación de los migrantes, pero no ven más allá de que, por qué tuvo que tomar esa decisión el migrante. Entonces, es muy importante saber el detrás de, y no solo contabilizarlos como números, es decir, cuando son, o bueno, cuando se escuchaban lo de las caravanas, es ahí vienen miles de personas migrantes, ahí vienen cientos de personas migrantes, no los personalizan, los ven como números. Entonces eso se han encargado los medios de comunicación, de un poco de tergiversar la información de qué en realidad son los migrantes para México. No todo es malo, tampoco no todo es bueno, no nos vamos a los extremos, pero los medios de comunicación lamentablemente están monopolizados. Como te decía al principio, existen lo que es Televisa y TV Azteca y acorde a, por ejemplo, nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo ver qué son las televisoras y de qué lado están y cómo manejan la información. Entonces, por eso es que, por ejemplo, el presidente fue uno de los influencers a nivel Latinoamérica y a nivel mundial con sus mañaneras. ¿Por qué? Porque ahí veíamos la información directa y tú la veías en los medios de comunicación y a veces no cuadraba lo que él decía con lo que pasaba en realidad. Entonces ahí vemos cómo tiene la fuerza un medio de comunicación tanto para demeritar como para enaltecer alguna situación, en específico los migrantes. Bueno, la segunda pregunta es ¿qué tendencias migratorias se anticipan en la Ciudad de México para eso? La segunda pregunta es ¿qué tendencias migratorias se anticipan en la Ciudad de México para los próximos años? Bueno, la migración en México es muy importante, ya que recibimos todo tipo de migración. Entonces, ¿cómo qué políticas se podría anticipar? Como bien vuelvo a mencionar como la pregunta anterior, y es muy notorio como nuestro expresidente Andrés Manuel, como nuestra actual presidenta Claudia Sheinbaum, lo que quieren hacer con los migrantes es humanizarlos. Ellos no los ven como caravanas, como números, no. Su diálogo del expresidente es los hermanos migrantes, ya sean los mexicanos que están en Estados Unidos o las personas que entran al país, pero él siempre se refirió como hermanos migrantes. Entonces, desde ahí podemos partir qué tipo de política necesitaría México. México es un país difícil de migración porque nosotros únicamente somos un país de paso. Nosotros no hemos tenido una política migratoria correcta.
porque sabemos que las personas que llegan a estar aquí, aunque sea un día, una semana, no es para que se queden aquí toda la vida, es únicamente que quieren irse del país. Claro, recabar el mayor recurso posible para poder dar el salto a Estados Unidos, pero nosotros no somos un país receptor. Entonces, ahorita con las políticas migratorias que hubo en el sexenio, o bueno, en la gobernanza de Donald Trump, fue que puso el muro migratorio, ¿no? Entonces, hay muchas personas ya se están quedando y eso ya empieza a ser un problema para México. Ya se van a quedar estancados. Porque ya se quedan estancados. Inclusive los mismos de asilo han puesto con sus documentos oficiales que solicitan asilos para poder quedarse en Estados Unidos y son rechazados. Entonces los regresan y todas las caravanas que también van las regresan. Entonces ya tiene México que ver una política migratoria de inclusión. Aquí debe ser ya de inclusión. No tanto para ofrecerles quizás los servicios básicos que podamos ofrecerles como país, que es la seguridad, como mínimo. Aquí ya tenemos que verlos como parte de nuestra economía, de nuestra población y de nuestra economía, porque inclusive podríamos, ya me estoy adelantando, ¿no? Pero eso puede ser una política migratoria, el englobarlos en un solo sector, porque de igual manera con estas caravanas que han estado, por ejemplo en la Ciudad de México, muy específico con los haitianos, la gente, por ejemplo, de los alrededores, ¿de qué se queja de los migrantes? De que no tienen dónde vivir, porque ya son muchos, de que en realidad, aunque se escuche un poco despectivo, pero huelen feo, y es cierto, pero eso es más que nada porque México no está preparado para poderles ofrecer ese tipo de garantías. México solamente estamos de paso, entonces ¿qué es lo que quiere la gente? Únicamente que se les reubique. Ya no los quieren en sus colonias aledañas. Ellos lo que dicen es, llévatelos, en pocas palabras. Entonces México ahí tiene que hacer una política migratoria de inclusión donde pueda hacer alguna zona habitacional específica para migrantes, exactamente, y tratarles de brindar los servicios básicos. Eso sería una política migratoria que se avecina y que estaríamos ya conviviendo con migrantes ya más normalizado de lo que estamos acostumbrados actualmente. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los migrantes para integrarse en la sociedad acogida? Mira, para los migrantes es difícil en general, ¿no? Quizás los que podrían tener un poco de ventaja son los que están dentro de nuestro mismo continente. ¿Por qué? Únicamente por el idioma. Ya con eso ya se saben expresar y decir qué es lo que necesitan. Pero como vienen migrantes de todo el mundo, no se saben expresar. Esa es una primera barrera que tienen ellos. El idioma, no poderse, sí, que se sienten enfermos, no pueden expresarlo. Entonces, esa es una barrera importante. Otra barrera importante que tienen los migrantes es que no tienen, por decirlo así, el derecho a la salud, ¿no? Únicamente a lo básico, un botiquín, pero no están dentro de una institución como puede ser el IMSS o el IMSS Bienestar o lo que viene siendo el ISSSTE o alguna otra institución, ¿no?, de salud. Esa es otra barrera que tienen los migrantes muy importante, y la más importante, la seguridad, ¿no? Porque en papel sí está firmado a nivel mundial que se les tiene que ofrecer como mínimo una seguridad, la cual no lo tienen. La migración también depende de sobre qué lugares toman los migrantes para poderse ir, y eso viene a colación con el tipo de gobierno que estaba y que está. Porque, por ejemplo, antes de Andrés Manuel, de nuestro expresidente, seguía siendo derecha o centro derecha nuestro gobierno, y no le interesaba tanto una política migratoria. No les interesaba. Entonces, ¿por qué lado entraban los migrantes? Algunos entran por lo que es Tamaulipas, ¿no? Pero al entrar ahí, sabes el tipo de gobierno que está, al menos en ese estado, e influye, ¿no? Porque sabes que no ha podido controlar un gran problema que es el narcotráfico, y es ahí donde los migrantes también lamentablemente caen en las redes del narcotráfico, no porque quieran, sino porque los obligan, ¿no? Por vulnerabilidad. Exactamente, por lo vulnerables que son al no tener las garantías mínimas para poder estar en el país.
Por lo que te decía con la pregunta anterior, no hay una política de inclusión, únicamente es queremos que estén aquí un rato y se van. A lo mucho les podemos ofrecer una cama, 2 camas, pero es que esto ya se está empezando a desbordar porque Estados Unidos ya pone más criterios o más barreras. Eso hace que los migrantes retrocedan, piensen, y ese pensar es, podría quedarme en México, ¿no? Ya entiendo el idioma, ya puedo darme a entender qué es lo que quiero, entonces pueden pensar en quedarse, pero su idea principal es irse. Ya lo pensarían cuando regresan o cuando lo rechazan 1 o 2 veces, ¿no? Ese es uno de las barreras importantes que tiene con la migración, la seguridad. Entonces, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, por lo regular, la Ciudad de México siempre ha sido izquierda, de unos 10, 15 años para acá ha sido izquierda, entonces ha sido pionero en ese sentido sino de migración, de las diferentes políticas para que se implementen a nivel nacional. Una de ellas es, ahorita con nuestro actual gobierno, es la humanización de los migrantes, ¿no? Vuelvo a un ejemplo igual muy sencillo, como nuestro expresidente mencionaba que él, por ejemplo, le gusta el béisbol, ¿no? Y él enaltece mucho a un jugador de béisbol mexicano con ascendencia cubana. Okay. Entonces, ahí te das cuenta del tipo de persona que es el presidente, ¿no? Y qué es lo que hace o demuestra ante los medios, y eso es importante a colación a la primera pregunta. Exacto. De cómo ven los medios de comunicación. El expresidente los trata como cualquier otra persona. Lamentablemente no hay una política de inclusión, pero por algo se tiene que empezar. Ok, vale. 3. Para finalizar, ¿cómo puede influir la educación y la formación en la integración de los migrantes en la sociedad y el mercado laboral? Okay. La educación es una parte fundamental en cualquier país. De hecho, siempre se trata de tener la mayor alfabetización de los países para evitar que sigan cosas o situaciones como por ejemplo México, ¿no? Que gran parte del país no tiene acceso a la educación, entonces empiezan a haber otras alternativas que no son la educación, es decir, incluirse en una fuerza laboral desde muy temprano, ¿no? La educación es muy importante, como migrantes todavía muchísimo más, porque llegas a una competencia de un país que no conoces. Entonces, la migración no es para todos igual, volvemos a lo mismo, hay que ver las particularidades, pero la educación es un pilar de cualquier país, como por ejemplo nosotros, que de igual forma tenemos migración hacia Estados Unidos, por ejemplo intelectual, como la fuga de cerebros, ¿no? De igual manera pueden quedarse algunos migrantes centroamericanos aquí en México. Entonces, en Estados Unidos siempre tratan de aprovechar este tipo de fugas, y no solo de México, llegan obviamente de otros países y de otros continentes. Entonces, los agrupan en ciertos laboratorios, en ciertos exámenes, entonces sacan el provecho de lo que la persona les pueda aportar al país, y también unirlo como una fuerza laboral, como lo comentaba con la situación de la política migratoria. México debería de incluirlos como una parte de la fuerza económica del país, que inclusive puede impactar en el Producto Interno Bruto, ¿no? Que digas, una parte de este Producto Interno Bruto sale de los migrantes, como lo hacen los mexicanos en Estados Unidos enviando las remesas, ¿no? Todo eso es beneficio para el país. Entonces la educación es importante para cualquier país, en específico para los migrantes. Ok, y por ejemplo, ¿esto no causaría algún tipo de conflicto interno nacional? No, porque tenemos que ver el contexto de cada persona. No todos vienen a eso. Hay algunos que, es un ejemplo, hay algunos migrantes que solamente vienen porque en su país de plano no pueden subsistir con lo que tienen, y ven que en México, haciendo quizás el mismo esfuerzo, les alcanza para eso y más. Entonces, ¿qué hacen? Lamentablemente se conforman. Entonces dicen, aquí puedo vivir con lo mínimo, ¿no? Pero hay personas que sí se van a esforzar y van a decir, bueno, si ya estoy aquí de inmigrante, pues puedo empezar a estudiar, ¿no? Puedo empezar a aprovechar el país para ver qué me puedo ofrecer también a ese nivel. Pero no influiría
acorde a mi perspectiva, no influiría la migración en que si llegara a haber alguna discordia entre que se le da prioridad a los migrantes o no. ¿Por qué? Porque los migrantes, vamos a lo mismo, la gran mayoría está de paso. Esta sería únicamente una política para los que deciden quedarse. Y los que deciden quedarse son minoría. Ahora, también existe la otra parte, por decirlo así, la fuerza laboral que no es vista. Es decir, muchos migrantes van a decir, bueno, yo me quedo en México, pero la verdad no quiero tener la nacionalidad, solamente quiero estar aquí para juntar el dinero. Entonces van y los contratan desde lo más bajo, ¿no? Por ejemplo, puedes irte a la central de abastos y los ves como los que llevan los famosos diablitos, ¿no? Hacen el trabajo que curiosamente es muy parecido a los Estados Unidos. Es el trabajo que no quieren hacer los estadounidenses. Es muy parecido a México, ¿no? Hacen el trabajo que los mismos mexicanos no quieren hacer. Entonces, no creo que exista alguna discordia. Al contrario, es más que nada para incluirlos y saber que aquí también se podría avanzar en todos los sentidos, pero esto va a ser paulatino. Claro, no va a ser de un día para otro, tiene que haber una designación en un área geográfica en específico donde albergarlos, qué podrían tener, qué no podrían tener por el momento, para irlos incluyendo poco a poco los que decidan quedarse, pero no, es una minoría la que se llega a quedar en México. Entonces, a mi perspectiva, no influiría del todo. El nacionalismo no influiría en la perspectiva del mexicano hacia el migrante. El nacionalismo, lamentablemente, en México es muy arraigado, es muy fuerte. De hecho, en cualquier país sí, pero radica mucho en México. De hecho, a nivel mundial seguimos siendo vistos como parte de una revolución por ese tipo de identidad que damos de nacionalismo, de traer un sombrero de charro, por traer algún poncho, por traer cosas que representen a la revolución. Esa identidad es muy arraigada a México. Es muy difícil quitarlo de raíz. Esto ya viene inclusive desde los pueblos más lejanos. Llega a haber nacionalismo, ¿cómo decirlo? Como una especie de despectivo de que si llegas a migrar inclusive nacionalmente de cualquier estado de la República a la Ciudad de México, eres mal visto, ¿no? O viceversa, últimamente es viceversa. ¿Qué es lo que hace algún citadino de la Ciudad de México? Se va a las periferias y ya no lo quieren. Dicen, ahí viene el chilango, ahí viene a robar, ¿no? La despectiva inclusive de nosotros, el mismo nacionalismo. O viceversa. Entonces, sí es muy fuerte el nacionalismo, pero es algo que debe de controlar la misma sociedad, como con educación. Exactamente con lo que decíamos. Pues muchas gracias por su tiempo y por su conocimiento, más que nada. Le agradecemos. Gracias.